¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto poder ingresar a sus hogares por la señal de TV Perú. Y como siempre, con la coproducción del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS. Amigos, iniciamos el programa. Hoy es el Día Nacional de la Persona con Discapacidad en el Perú. Es una fecha para reivindicar los derechos de las personas con discapacidad. Además, resalta la importancia de contar con un marco de protección legal en salud, educación, trabajo y accesibilidad. Estos aspectos facilitan que la persona con discapacidad alcance un óptimo desarrollo social, económico, cultural y tecnológico. Y para conversar sobre este tema, se encuentra con nosotros el presidente del CONADIS, Marco Antonio Gamarra Labarrera. Buenos días, Marco, ¿cómo estás? Muy buen día y muchas gracias por la invitación, Gina, en este espacio que compartimos justamente con tanto esfuerzo y también con tanta alegría porque encontramos una forma importante de comunicarnos con nuestras personas con discapacidad en nuestro país. ¿Cómo celebramos este Día de la Persona con Discapacidad? Trabajando mucho en la tarea de visibilizar la importancia de defender los derechos de las personas con discapacidad. Personas con discapacidad hoy y las personas con discapacidad de mañana, muchas de las cuales hoy mismo no tienen discapacidad. Así es. Estamos trabajando muy fuerte para que haya una conciencia general dentro de las autoridades que tienen a su cargo la gestión pública, en gobiernos regionales, en gobiernos locales y también en el gobierno central, puesto que tenemos que construir juntos, personas con discapacidad y sin discapacidad, el futuro que todos los peruanos merecemos. Claro, tener una sociedad inclusiva. ¿Es así? Exactamente. Ujú. Y desde CONADIS, ¿cuáles serían los avances que vienen realizando en la actualidad? Bien, recordemos que teníamos ya una ley general de la persona con discapacidad y su reglamento. Ujú. Sin embargo, no teníamos un documento normativo que se construyera en consenso con los prestadores de servicios, es decir, con los ministerios, con los gobiernos regionales y los gobiernos locales, para poder determinar cuál debía ser la ruta y los hitos a los que hay que llegar año por año hasta el año 2030. Por eso es que tuvimos que determinar la política nacional de carácter multisectorial, porque se construye con varios ministerios, en discapacidad con los objetivos de desarrollo al año 2030. Por eso es que le llamamos Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo al 2030. Esta política está sirviendo para poder trabajar con los gobiernos regionales sus planes de desarrollo regional concertado que incluyan la perspectiva de discapacidad año a año. Y justamente estamos muy próximos a terminar el 2022, un periodo en el que también culminan los gobiernos regionales y locales. Y dentro de muy poquito, en enero, habrán nuevas autoridades y justamente vamos a trabajar con ellas antes que asuman justamente las funciones para que incluyan la perspectiva de discapacidad desde el 1 de enero del año 2023. Y ojo, debemos recordar que sí tienen presupuesto ya inicialmente asignado para el otro año para iniciar las actividades relacionadas con la discapacidad. Muy buena esa iniciativa porque realmente entran al cargo, toman el lugar ya para comenzar a trabajar, pero a veces hay desorden. Entonces, sería muy importante eso, que Sí, trabajarían mucho mejor, más rápido. los nuevos funcionarios empiezan un periodo de aprendizaje normalmente desde que toman el cargo. Nosotros vamos a asegurarnos que por lo menos en la materia de discapacidad ya para el Claro, 1 de enero estén muy bien capacitados todos los gobiernos regionales y las principales provincias de nuestro país. excelente. ¿Y podría comentarnos algo sobre de lo que se está realizando en cuanto a la política nacional de discapacidad? Sí, estamos, además de trabajar con los gobiernos regionales y locales, el tema de sus políticas desconcentradas, estamos trabajando muy importante, de una manera muy fuerte, el tema de la fiscalización. En CONADI somos muy pocas personas, hay un bajo presupuesto aún, y hay una tarea muy grande que hacer, porque a nivel nacional, en simultáneo, en todos los gobiernos regionales y locales, debemos asegurarnos que se cumpla lo que indica la ley, es decir, que el 5% de la población que trabaja en una entidad pública debe estar compuesta por personas con discapacidad. Además de que el presupuesto que se les asigna para las personas con discapacidad debe ser ejecutado.
Entonces hay que hacer bastante trabajo de fiscalización en esas dos materias, por ejemplo, pero también en accesibilidad física. Sabemos muy bien, o sea, no hay mucho que investigar, basta con la simple visualización en las Claro. principales ciudades de nuestro país y eso, en las zonas urbanas, como será en zonas rurales, que la accesibilidad no está asegurada. Y no solamente para personas con discapacidad, sino, por ejemplo, para mujeres embarazadas, personas adultas mayores, para niños. Esa accesibilidad debe ser universal. Si es universal, podemos garantizar que también se dé para personas con discapacidad. Claro, hay muchos lugares donde todavía no tienen accesibilidad. Por ejemplo, hacen un baño para personas con discapacidad, pero no dentro de la norma de cuáles son las medidas perfectas para que se cumpla de una manera universal, ¿no? Sí, Esta construcción de los baños y de rampas también, que a veces son tan empinadas que prácticamente son muy peligrosas. así es. Agradezco tu pregunta porque justamente ya hemos realizado unas fiscalizaciones en un grupo importante de fiscalizadores del CONADIS en Arequipa, Pasco, Huánuco, Ica, Apurímac, Andahuaylas, perdón, Apurímac y Huancavelica, de forma intensa, porque fiscalizamos no solamente las sedes del gobierno regional, las sedes de las municipalidades provinciales, sino también las principales escuelas, las principales universidades, los principales hospitales, incluso también los terminales terrestres, que deberían tener una accesibilidad asegurada para personas con discapacidad. Y eso está generando un impacto importante en la población. Están muchos, digamos que, sorprendidos primero, luego contentos, pero en otras regiones también están exigiendo que hagamos lo mismo. Y es algo que estamos obligados a hacer. Esperamos en el año 2023 poder tener mayores recursos para poder realizar esta actividad como debe hacerse. ¿Y cómo están haciendo esta actividad para hacer estas regulaciones? ¿Están yendo a varias ciudades una sola persona, varias personas? ¿Cómo están trabajando? Estamos yendo en grupos aproximadamente de entre 6 y 10 personas, porque hay que fiscalizar, como te comento, Sí, la claro. accesibilidad física, la accesibilidad en las páginas web, hay que asegurar la interpretación de lengua de señas, hay que asegurar la cuota de empleo, la asignación presupuestal, la ejecución del presupuesto en el tema de la accesibilidad, el aseguramiento de cada financiamiento que debe haber para OMAPECH y para OREDIS. Es una tarea bastante compleja, pero es necesaria Por realizar. supuesto. Qué interesante. Y ahora sí, podría comentarnos un poquito acerca de los centros médicos. ¿Cómo van los centros médicos para la atención de las personas con discapacidad? Es un tema fundamental tocar y ahí tiene varias aristas. Trabajamos con el sector público y el sector privado. Respecto de la certificación de la discapacidad, que es un proceso médico, estamos trabajando con la Dirección de Control y Prevención de la Discapacidad, que es una parte de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas del Ministerio de Salud, con el apoyo del mismo Ministro de Salud, justamente para poder realizar certificaciones de una forma más efectiva, que es lo que ahora la población a nivel nacional reclama. Claro. Porque hasta hace un tiempo el problema era la acreditación, es decir, la expedición del carnet, pero ahora no, eso lo hacemos incluso hasta en 2 horas a nivel nacional. Claro, ya tienen ustedes con la facilidad, ¿no? De tener esa máquina también Exactamente, a través para del imprimirlo. procedimiento de los convenios de apoyo interinstitucional, ahora los gobiernos regionales y algunos gobiernos locales pueden emitir ellos mismos ya los carnets de discapacidad. Qué bueno. Pero ahora el problema es certificación, que es, como repito, un procedimiento médico, que lo estamos bien avanzando con el Ministerio de Salud, pero no es todo. Después que se certifica una discapacidad, hay que iniciar un proceso muy largo que tiene que ver con la rehabilitación. En muchos casos es permanente. Tenemos que trabajar muy fuerte con el Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú, que lo estamos haciendo ya. Hay una realidad muy importante, que es que hay mucho déficit en el número de tecnólogos médicos en nuestro país para realizar todas las terapias que deben realizarse. Pero no solamente tecnólogos médicos, también faltan institutos regionales de rehabilitación, Claro. institutos provinciales de rehabilitación. Eso es con el sector público. Con el sector privado ya tenemos reuniones con la Asociación de Clínicas Privadas del Perú, y no solamente el sector salud, hay varios sectores en los que estamos trabajando y estamos trabajando fuerte también con el tema de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad cuando reciben servicios públicos o servicios privados, pero en entidades públicas o en ambientes públicos.
Muy importante toda la información que nos has dado el día de hoy, Marco Antonio, y sería muy bueno que por favor dieras también un saludo por el Día de la Persona con Discapacidad. Muchas gracias. Es justamente la pregunta más importante en la fecha de hoy. Em, el mensaje tiene que ser definitivamente de esperanza, pero una esperanza justamente basada en hechos, en evidencia, en muestras de avances. Lo que estamos logrando en el CONADIS es un logro o varios logros muy significativos, asegurando que la defensa de los derechos sea una cuestión que se interiorice dentro de los gestores públicos, dentro de las autoridades públicas. Eso tenía que lograrse y lo estamos logrando. Estamos haciendo que el sector público y el sector privado, incluyendo a la academia, se involucren en la tarea de reconstruir nuestra sociedad para que justamente sea igualitaria y todas las personas con discapacidad pudieran gozar en un breve o un periodo relativo los derechos que merecen. Muchísimas gracias y a celebrar este día que es tan importante para nosotros. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muy bien, nosotros vamos a una pequeña pausa y regresamos con más aquí en el programa. Todos podemos lograr a realizar nuestros sueños y que todos podemos sumar para una sociedad más inclusiva. Continuamos, amigos, en Sin Barreras y hoy en el bloque Sin Límites presentaremos 3 casos emblemáticos de personas con discapacidad. Adelante con el video. Hola, mi nombre es Dunia Felices, soy nadadora paralímpica. Mi nombre es Robert Quispe Díaz, soy músico y cantautor de profesión. Mi nombre es Sibel Caterín de Sousa Peixoto Navarro, soy de profesión psicólogo. En los últimos años sí se ha avanzado en cuanto a la no discriminación de las personas con discapacidad y yo creo que hay que ponerle más hincapié, hay que poner más fuerza. Creo que todos nos podemos sumar para que se erradique, ¿no?, la discriminación, para que todos podamos convivir. En los últimos años en el Perú, siento que sí se ha avanzado un poco. Nosotros mismos también, como personas con discapacidad, difundimos un poquito lo que hacemos y eso, digamos que está concientizando, obviamente muy de a pocos, a las personas, ¿no? Y vamos aprendiendo de uno del otro. En estos últimos años se está trabajando mucho el tema de la ley de personas con discapacidad, el tema de la inclusión, el tema de la accesibilidad. Sí se está logrando tener una sociedad más inclusiva, también concientizar a las personas que no tienen discapacidad sobre cómo tratar a una persona que está en silla de ruedas, una persona que no ve. Yo considero que la sociedad inclusiva sí ha crecido un poquito en este tiempo, ¿no? Nos hemos estado mostrando más, ¿no?, gracias a las entidades, a los canales de televisión que poco a poco nos han ido prestando un pequeño espacio para mostrarnos. En cuanto a una sociedad más inclusiva, considero que se está trabajando en ello, tanto a nivel educativo, a nivel de salud, a nivel laboral, y que es un trabajo que se debe hacer, mejor dicho, en equipo, con las instituciones, con las organizaciones, para que pueda haber mejores cambios. Sí hay más oportunidades. En el caso del deporte, por ejemplo, se ha visto distintos paradeportes. Entonces, eso ha hecho que inspire a más personas con discapacidad para que logren realizar este deporte. Por el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, quiero decirles que todos podemos lograr a realizar nuestros sueños y que todos podemos sumar para una sociedad más inclusiva. No te rindas, mucha fe, mucha fuerza y pase lo que pase, pues nunca perdamos la esperanza. Lo que uno puede considerar una limitación debe ser tu fortaleza, tu fuerza para avanzar,
no dejarnos llevar por los prejuicios, por la discriminación. Nosotros debemos ser más fuertes que eso. Saludamos a Cibel de Souza, psicóloga de talla baja, a Robert Quispe, músico con discapacidad visual, y a Dunia Felices, un excelente paradeportista. Cada quien logró superarse, venciendo los obstáculos de la discapacidad. Sigan adelante, cumpliendo sus objetivos, esos sueños que tienen. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Vamos a una pausa y ya volvemos con más en el programa. A través de la Municipalidad de San Luis estamos realizando talleres culturales para jóvenes con discapacidad. Con una impresionante belleza natural, historia milenaria y culturas ancestrales, Apurímac es una región que cuenta con más de 460.000 habitantes y alberga a más de 9.300 personas con discapacidad. Y es por ese motivo que nuestros fiscalizadores fueron a verificar los avances y cumplimientos a la Ley General de la Persona con Discapacidad en dicha región. Nos encontramos en las afueras del Gobierno Regional de Apurímac, dando inicio al mega operativo de fiscalización. ¿Cuál es el monto del presupuesto que han asignado para la gestión de la OREVIS? En la persona con discapacidad visual es guiarse a través del bastón. Entonces, si el bastón, por ejemplo, se metiera acá, va a ocasionar que tal vez se pueda resbalar, etc. En estos momentos nos encontramos con el personal a cargo de administrar la página web y estamos encontrando que al momento de subir las imágenes no se está contemplando lo que es el texto alternativo, ¿no? Para mí es difícil movilizarme porque la ciudad de Abancay no es nada accesible. Como ves, por ejemplo, acá en la Plaza de Armas le faltan rampas. Nos encontramos en las afueras del terminal terrestre de la ciudad de Abancay, Apurímac, donde se va a hacer la fiscalización destinada a la accesibilidad para las personas con discapacidad. Podemos evidenciar que al ingreso del terminal no encontramos una rampa de accesibilidad para la persona con discapacidad. Podemos ver que las alturas de los módulos son de una altura superior al metro de altura. Lo recomendable para la persona con discapacidad debería ser de una altura de 80 centímetros. Nos encontramos en la Universidad Nacional Micaela Bacías de Apurímac para iniciar nuestro operativo de fiscalización. Acompáñenos. Conforme a la Ley 29973, que es la Ley General de la Persona con Discapacidad, nos otorga a nuestra entidad la potestad de poder fiscalizar. Está incumpliendo el punto acerca de los textos alternativos, ya que estos deben brindar una referencia clara de la información que transmite la imagen, para lo cual se está registrando esto en nuestra acta de fiscalización. Nos encontramos en la Municipalidad Provincial de Abancay dando inicio a la fiscalización desde los diversos ejes: presupuesto, accesibilidad, tecnologías de la información y otros. Zona de espera. Esta área no cuenta con zona de espera, ¿no? No. No presenta baños accesibles. Para llegar el acceso a la municipalidad no hay acceso. El motivo de la fiscalización me va a remitir estas actividades ya debidamente evaluadas. Tengo una discapacidad motora, utilizo silla de ruedas y lamentablemente en la ciudad de Abancay no está hecha para nosotros como personas con discapacidad que utilizamos silla de ruedas. Las calles tienen rampas, sí, pero no lo está hecho de acuerdo a la ley. Nos encontramos en la Universidad Tecnológica de los Andes, aquí en la región Apurímac, para continuar con nuestro mega operativo, así que acompáñenos. ¿Cuántos han postulado? General por las carreras profesionales, ¿no? Del total de los postulantes por las especialidades que se han presentado, ¿cuántos son postulantes con discapacidad?
Voy a evaluar lo que es la página, pero los subtítulos sí deberían estar. Sí, no tenemos muchos. Ya. Hemos fiscalizado el gobierno regional, las municipalidades provinciales y distritales, la Universidad Nacional y otras instituciones. En ellas hemos encontrado diversas contravenciones de las disposiciones normativas de la Ley de las Personas con Discapacidad. Invocamos a las autoridades de esta región Apurímac a cumplir con las disposiciones normativas en beneficio de las personas con discapacidad. Sabemos muy bien que el tema de la discapacidad realmente la sociedad no lo comprende aún y por eso los gobiernos locales como la Municipalidad Distrital de San Luis a través de SOMAPET viene trabajando día a día para que realmente podamos propiciar en ellos o bien artistas o bien emprendedores. A través de la Municipalidad de San Luis estamos realizando talleres culturales para jóvenes con discapacidad. En estos talleres llevamos música, teatro y dibujo y pintura. A raíz de la pandemia se venía realizando talleres de manera virtual, pero la población demandaba ya el hecho de estar ya nuevamente en sus talleres. Hemos comenzado a trabajar y articular con instituciones públicas y privadas como el CONADIS, como AMPerú, a fin de poder propiciar lo que es la inclusión social. Estoy realizando talleres de manualidades, de deporte, de arte y de música, porque ahí me socializo más con las personas y conozco personas que no he conocido. Disfrutan mucho tanto con el dibujo, les encanta mucho lo que es el color, la pintura. Lo que más me gusta de estos talleres es el desarrollo de las habilidades manuales mediante los dibujos, mediante el trabajo en témperas. Verdaderamente que es algo muy necesario para ellos para que puedan desarrollar sus capacidades, ¿no? El taller de habilidades cognitivas me ha permitido contemplar un poco más la idea de integrarme a la sociedad. Considerando el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, ¿no? Nosotros seguiremos trabajando, ¿no? Por lo que es la inclusión social, la accesibilidad que debe tener toda persona con discapacidad dentro de la sociedad. Y exhortamos a que realmente la sociedad tenga bien, ¿no? Aperturar y darle la oportunidad que se merecen. Qué gran trabajo viene realizando la OMAPET de San Luis a favor de las personas con discapacidad, brindándoles atención integral, buscando desarrollar sus habilidades y promoviendo una cultura inclusiva con igualdad de oportunidades, a fin de contribuir a su inserción social y mejorar su calidad de vida y también la de sus familiares. Saludos para todos los integrantes de la OMAPET de San Luis. Y así llegamos al final del programa, amigos. Gracias por su sintonía. Volveremos con ustedes el próximo domingo a las 9 de la mañana. Queremos agradecer a Vamos por Ti, una empresa que transporta a personas en silla de ruedas y camilla médica. Para contactarlos, pueden llamar a su teléfono 975-520-317. Gracias, Vamos por Ti. Si tienen sugerencias o comentarios, pueden escribirnos al correo electrónico del programa sinbarreras@irtp.gov.pe. Pueden visitar también nuestra página de Facebook o también seguirnos en Instagram, @sinbarrerasoficial. Escriban también al correo electrónico del CONADIS, comunicaciones@conadisperú.gov.pe o comunicarse con su línea gratuita 0800 00 151. Hasta la próxima semana.
y feliz día a todas las personas con discapacidad. Y recuerden, sin barreras, un espacio por la igualdad.